Secretario General de Cultura de la Junta de Extremadura, Francisco Palomino. Amigos, amigas, la verdad es que es un placer para mí estar aquí. Mare, muchas gracias por la invitación. Felicidades por el trabajo que hacéis, que desarrolláis. Me consta y sé lo que supone sacar adelante la muestra de cine y cultura de La Vera. Y además no solamente sois capaces de sacarla adelante, sino que en esta edición la hacéis crecer. Pasáis de 7 a 11 localidades, tenéis toda una red de autobuses que van a hacer que se pueda comunicar y que la gente pueda desplazarse. Tenéis un programa extenso e intenso y de gran calidad. Y además, estoy seguro que vais a superar esos 3.000 personas que participaron el año pasado, aunque no sea lo más importante. Luego es verdad que los datos son los datos cuantitativos son los que al final nos marcan la estadística. Pero tú ya lo has dicho y nosotros estamos de acuerdo con vosotros en que la calidad al final es lo que hace prevalecer un proyecto de estas características. Así que felicidades por ello y felicidades a todas las entidades que estamos involucrados en este proyecto, porque también es un poco bastante. Y además es un proyecto que mira hacia atrás sin perder de vista el futuro, o mira al futuro sin perder de vista el pasado. Y lo hemos visto ahora aquí. Habéis sido capaces de convertir pues, la esencia de La Vera, que habéis ido hasta la piedra misma, hasta el granito, para mostrarnos pues, el talento, la innovación, ese paisaje sonoro, el traje, el baile, la música, por lo cual, bueno, felicidades, estoy viendo por ahí por el trabajo que habéis desarrollado y por mostrarnos que desde los zonas rurales el talento joven tiene mucho que decir y hay mucha cultura que hacer, pero voy a comentar eso para el final. No he querido desvelar la programación porque, como dices, es muy extensa, pero me van a permitir que diga algo que sí que para mí no quiere decir que todo lo demás no sea importante, pero para mí es esencial. Yo tengo una frase, y estamos peleando por ello, es que la cultura o es accesible o no es cultura. Es decir, nosotros podemos hacer todo lo que queramos hacer y podemos desarrollar todo lo que queramos desarrollar, pero tenemos que llegar a todo el mundo independientemente de sus capacidades. Y en eso la Junta de Extremadura estamos firmemente convencidos. Por eso, desde la Filmoteca de Extremadura, el 24 de julio, creo que es, en la Veruela, tenemos la película Sorda, que va a estar con bucle magnético y además subtitulada. Es necesario y esencial que todos nos comprometamos a que la cultura sea accesible para todos. Y el último compromiso que yo creo que tenemos que tener y que os pido, a lo que a ti, Mari, no hace mucha falta, porque se ve tu fuerza y tu reivindicación y cómo peleas cada edición y cada proyecto que saca adelante, es que la agenda cultural rural tiene que tener más peso de presencia. La agenda cultural rural, es normal que haya grandes núcleos urbanos que tienen un peso muy importante en la cultura, eso no lo vamos a discutir, pero Extremadura es evidentemente rural. Y desde aquí, desde zonas rurales, tenemos que pelear por estar presentes en esa agenda. Desde luego, desde la Junta de Extremadura estamos firmemente comprometidos en ello, apostando por todos los festivales y todos los proyectos y todas las propuestas que nos llegan para ser para que se hagan en nuestra zona. Así que seguir aporreando, seguir llamando, seguir apostando, y nosotros estaremos encantados y además como instituciones también es nuestra obligación. Pero no dejéis la gente que venga, la gente que está y cultura hecha desde el territorio. Así es que felicidades, seguir trabajando por ello y seguro que vamos a disfrutar de una muestra magnífica. Muchas gracias.